Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Yo les había prometido el día de ayer que les voy a enseñar a tejer un lindo pie de árbol. Es un pie de árbol estrellado, ¿sí? Pero no es el mismo que hicimos el año anterior. El año anterior yo lo hice con unos pentágonos. Ahora lo vamos a hacer en zigzag. Es todo zigzag y forma una linda estrella. Así que manos al tejido, amigas. Les va a gustar. Este lindo pie de árbol voy a utilizar 2 madejas de cada una. Estas son lana jazmín en color beige y color verde esmeralda, ¿sí? 2 madejas. Obviamente aquí ya está gastadito, pero son 2 madejas de cada una, ¿sí? Y también voy a utilizar lana bambino sedita, ¿sí? Que es más delgadita. De esta voy a utilizar 2 madejas porque voy a utilizar haciendo doble hilo, ¿sí? Para que sea del mismo grosor que la jazmín. Voy a tejer con un crochet de número 5 y voy a utilizar tijeras. Voy a empezar con el color verde esmeralda, ¿sí? Y preparo mi nudo y voy a tejer 76 cadenitas. Una vez que tengo 76 cadenitas, vamos a hacer la primera vuelta. En el último punto voy a subir 2 cadenas y ahí mismo voy a tejer un punto alto. Luego voy a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto voy a hacer una V, tejiendo un punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Luego vuelvo a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el sexto tejo una V, punto alto, 2 cadenas y punto alto. Y así me voy a ir por toda esta primera vuelta tejiendo 5 puntos altos y en el sexto una V, tal como vieron, con punto alto, 2 cadenas y punto alto. Una vez que llegamos al final, en el último punto, que sería aquí la última cadenita, vamos a hacer 2 puntos altos pero sin separar, o sea, los 2 puntos juntos, no con las 2 cadenas de separación, tal como iniciamos aquí. Terminemos entonces. Ya terminé mi primera vuelta y tengo 11 puntitas aquí, ¿sí? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y termino con 2 puntos altos aquí sin separación, igual que como comencé. Ahora doy vuelta al tejido, subo con 2 cadenas y ahí mismo voy a tejer un punto alto. Y luego tejo 1, 2, 3, me salto este y voy al siguiente. 1, 2, 3. ¿Sí? He tejido el tercero de aquí
sobre la V. Ahora me toca tejer la V y voy adentro. Tejo 1, 2 cadenas y punto alto. Y luego obviamente debo tejer el punto alto que corresponde a la V, pero ya de este lado. Entonces voy 1, 2, 3, me salto 1, siempre voy a saltarme el punto del medio. Me salto y tejo. 1, 2, 3. Y ustedes ven que siempre los puntos de la V se van a tejer. Y la V va dentro. Ya he tejido el punto que le corresponde a la V y me toca la V siguiente. 2 cadenitas y así. Nunca dejen sin tejer los puntos que le corresponden a cada lado a nuestra V, porque eso hace que vaya creciendo y le vaya dando la forma para adentro para que se haga como una estrella ya cuando crece el tejido. ¿Sí? Entonces, aquí me tocaría sobre la V del punto de este lado, así mismo. 1, 2, 3, me salto el del medio y voy tejiendo punto alto que sigue. 2, 3 y me toca tejer la V dentro de la V anterior. Y así voy a terminar esta vuelta. Pero no se olviden, amigas, que los puntos del principio y del final van sin las 2 cadenas de separación y siempre voy a tejer los 2 puntos juntos en el mismo espacio. De manera que cuando termino acá, tejo el punto anterior y en la primera cadenita del último punto, aquí corresponden 2 puntos altos. Este punto no se lo vayan a saltar porque es el último punto y sí se teje. Y sobre él van los 2 últimos puntos juntos. Terminemos la vuelta. Miren, amigas, ya terminé mi segunda vuelta y así es como empieza y como debe ir nuestro tejido, ¿sí? Luego, a medida que se va agrandando, ya vemos la forma y queda precioso. Entonces vamos a hacer la tercera vuelta. Es lo mismo, todo el tejido no va a cambiar, ¿sí? Subimos con 2 cadenitas. Ahí mismo tejo mi punto alto. Y luego voy 1, 2, 3. Y aquí está el punto del medio, ¿sí? Que es la separación. Entonces me salto ese y voy al siguiente. Todo el tejido va a ser de la misma forma, ¿sí? Y tejo los puntos siguientes, incluyendo el punto de mi V, y tejo dentro de nuevo una V con punto alto, 2 cadenas y punto alto. Tejo, aquí está mi punto alto que es de la V anterior. Sigo tejiendo 1, 2, 3, me salto el del medio y sigo con mi tejido. Aquí ya está tejido el punto de la V anterior y me toca dentro tejer mi V con un punto, 2 cadenas y un punto. Y así voy a tejer toda esta vuelta. Y luego voy a hacer la vuelta número 4 de la misma manera que ya les estoy indicando, ¿sí? Siempre saltándose el punto del medio
Tejemos hasta el punto de la V y dentro la V. Los dos puntos juntos siempre en el primer punto y en el último, ¿sí? Entonces acabemos esta vuelta y vamos a hacer una más porque vamos a hacer cambio de color. Bien, amigas, miren cómo ya está tomando cuerpo este tapete navideño, este pie de árbol. Estoy en la cuarta vuelta y ahora vamos a hacer cambio de color, ¿sí? Voy a usar el color blanco y como les dije, voy a poner 2 hebras porque la lana es delgadita y yo quiero que tenga el mismo grosor de la que estoy utilizando, ¿sí? Que es la verde y la beige. Preparo el nudito y me voy donde terminé. Paso el hilo, subo con 2 cadenitas, ahí mismo tejo un punto alto, tejo los 2 puntos siguientes, 1, 2 y me salto el espacio que corresponde. Esta colita le dejo acá atrás porque luego la pierdo, ¿sí? Aquí está el espacio que nos hemos venido saltando, ¿sí? Voy al siguiente y tejo los puntos que corresponden a este lado. Está 1, 2, 3, 4, 5. Luego tejo la V, que es con punto alto, 2 cadenas y punto alto. Luego el punto sobre la V anterior y los puntos siguientes que corresponden. 1, 2, 3, me salto el espacio correspondiente y sigo tejiendo los puntos que corresponden. Está 1, 2, 3, 4 y debo tejer sobre el punto de la V anterior, ¿sí? Luego nos toca la V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y así termino con el hilo de color blanco toda esta vuelta. Cabe indicar, amigas, que cada quinta vuelta vamos a poner una fila de color blanco, ¿sí? Está 1, 2, 3, 4 de verde, luego viene el blanco y luego 4 de color beige. Y de ahí el quinto siempre va a ser de color blanco. Terminemos la vuelta entonces. Está terminada mi vuelta de color blanco y siempre, tal como al inicio, al final, en el último punto, termino con 2 puntos altos en el mismo espacio, ¿sí? Así. Ahora recorto y cierro. Y vamos a cambiar de color. Voy por el color beige y hago mi nudito. Me voy donde terminé, paso el hilo, subo 2 cadenas y ahí mismo tejo punto alto. Y luego voy a seguir tejiendo los puntos altos que me corresponden hasta llegar a la mitad donde debo saltarme un espacio,
esta colita ya la acabamos de perder luego. ¿Sí? Aquí me toca saltarme al siguiente, donde sigo tejiendo los puntos altos que corresponden hasta llegar a la V. Ahí está. Me toca la V, punto alto, 2 cadenas y punto alto. Ahora debo tejer los siguientes puntos. Ahí tengo un nudito de unión entre los hilos porque me faltó. Entonces ese se pierde, no hay ningún problema. ¿Sí? He tejido el punto sobre la V anterior. Y voy a seguir los puntos normales. Así, sobre cada punto anterior. Siempre hasta llegar a la parte donde tengo que saltarme el espacio. Y es aquí. ¿Sí? Me salto y sigo. Todas las vueltas van a ser de la misma manera. ¿Sí? Ustedes tejen siempre comenzando con 2 puntos altos. Tejemos los puntos hasta donde nos toca saltarnos un espacio. Seguimos tejiendo. Tejemos los puntos de la V. ¿Sí? El primer punto. Luego hacemos una V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y aquí ya viene el punto de nuevo sobre la V de este lado. Seguimos tejiendo hasta llegar acá donde es la separación y así todo el tejido. Completamos 4 vueltas de color beige, volvemos a poner una de color blanco y luego alternamos con el verde y así vamos haciendo los cambios de color, tejiendo de la misma manera hasta tener el ancho deseado de nuestro pie de árbol. Así que, amigas, les dejo de tarea seguir tejiendo hasta el ancho que ustedes deseen, ¿sí? Obviamente, como yo voy a ocupar 2 ovillos de lana por cada color, ¿sí? De color verde y de color beige, especialmente porque el blanco lo estoy utilizando en 2 hebras. Entonces, una vez que se acabe los ovillos de lana y ustedes tengan el ancho deseado, ahí está terminado el trabajo. Y luego que terminemos eso, les voy a indicar cómo hacer la parte de aquí del centro, ¿sí? Así que manos al tejido, amigas. Terminemos nuestro pie de árbol, tal como lo hemos venido haciendo. Miren cómo ya está de grande mi pie de árbol. Yo lo hice grande porque el árbol de mi hijo es grande y este tapete es obviamente para él. Ahora, realmente el ancho va a depender del tamaño que ustedes quieran. Pueden aumentarle más como pueden dejarle menos, pero los puntos y el diseño siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. Ahora les voy a enseñar cómo hacer la parte del centro. Pongan atención. En la punta yo terminé con color beige, por lo tanto la parte del centro la voy a hacer del mismo color, ¿sí? Y luego vamos a terminar con un borde blanco bien bonito. Preparo mi hilo de color beige, ¿sí? Y me voy al inicio. Obviamente, fíjense que esté al derecho. Entonces no me voy a la cadenita, sino dentro de cada punto. Paso el hilo, subo 2 cadenitas y en cada espacio voy a tejer punto alto. En cada espacio. Así. Pero cuando ya llegamos donde está la V, aquí
tenemos que saltarnos al siguiente espacio. ¿Se acuerdan que tejimos 11 V's en la primera vuelta? Entonces todas esas nos vamos a saltar, ¿sí? Y tejemos en esta vuelta todo con punto alto, pero saltándonos siempre el espacio de la V, ¿sí? Aquí está la segunda y pasamos del espacio al siguiente. Toda la vuelta con punto alto, amigas. Una vez que terminé la vuelta de punto alto, voy a dar vuelta a mi tejido y vamos a hacer lo siguiente. Subo 2 cadenitas y ahí mismo hago punto alto. Luego me salto este espacio y voy al siguiente y tejo 2. Luego me salto y voy al siguiente y tejo 2. Me salto y voy al siguiente y tejo 2. Y así voy a terminar esta vuelta tejiendo 2 en cada espacio, pero siempre saltándome 1. Terminé mi vuelta poniendo 2 puntos altos sobre cada espacio, pero saltándome 1 sin tejer. Aquí ustedes ven, amigas, que a mí me ha quedado 1, 2, 3 espacios. Se supone que debería saltarme este y luego tejer acá, pero voy a saltarme los dos, ¿sí? Y voy al último. Tejo mi punto alto y el último punto alto ya no lo tejo adentro, sino en la cadenita. Es para fijar el punto. Ahí. Ahora voy a dar vuelta al tejido y vamos a hacer la tercera vuelta de la parte del centro de nuestro tapete. Voy a subir con 2 cadenitas y en cada V tejo punto alto, ¿sí? Aquí en el centro. Acuérdense que tejimos 2 puntos en un solo espacio y eso forma una V. Entonces dentro de ese espacio voy a tejer punto alto en toda la vuelta. Así. Terminé la vuelta y el último punto no lo voy a hacer dentro de la V, sino en la cadenita, para fijar el punto, como lo hicimos en la vuelta anterior. Ahora, la última vuelta de color beige en el centro va a ser toda con punto alto, ¿sí? Subimos con 2 cadenitas y tejemos puntos altos. Toda la vuelta. Aquí está la cadenita del espacio que no saltamos por ir a la V, entonces esa también la vamos a tejer, ¿sí? Sobre el punto y sobre el espacio. Toda la vuelta terminamos con punto alto en lo que refiere al color beige, y ya vamos a hacer un lindo borde para que quede bien terminado nuestro pie de árbol. Terminé mi vuelta con puntos altos y el último punto obviamente le puse en la cadenita del primer punto. No vayan a dejar ese punto sin tejer. Ya he rematado obviamente y vamos al borde. El borde lo vamos a hacer comenzando por la parte de abajo. Entonces vamos a tejer todo el borde de color blanco de la misma manera que tejimos las vueltas anteriores, ¿sí? Eso no cambia. Y ya cuando estemos del otro lado, que sería por acá, entonces nos tocaría este borde obviamente. Y ahí es donde les voy a indicar qué tenemos que hacer. Así que pongan una vueltita más de color blanco para indicarles.
Bien, amigas, miren, ya terminé la última vuelta que es de borde, ¿sí? Con el color blanco. Ahora, llego a la esquina, ¿sí? Que sería la abertura del un lado. Entonces, acá están los dos últimos puntos en el mismo espacio, ¿sí? Con los que comienzo y con los que termino. Ahí mismo voy a tejer una cadenita y un medio punto alto, lazada ahí mismo donde están los dos puntos, y paso, ¿sí? Entonces, en el siguiente espacio voy a tejer 2 medios puntos. Luego me salto y tejo 1. Luego voy al siguiente espacio y tejo 2. En el siguiente espacio tejo 1 y en el que viene tejo 2, y así voy a ir alternando todo este filo hasta llegar aquí, que es el comienzo ya de la parte del centro de nuestro tejido, para indicarles qué hacemos aquí. Una vez que he terminado de tejer el borde con 2 medios puntos y uno en el siguiente espacio, he llegado aquí al tope y ya me tocaría la parte redondita del centro. Terminé con medio punto, pero como es de esquina le voy a poner otro más, ¿sí? Y voy a tejer toda esta vuelta, ¿sí? Con medio punto sobre la cadenita anterior, quiere decir sobre el punto anterior, aquí, ya no dentro, sino sobre cada punto, ¿sí? Vuelta de medio punto. Una vez tejido medio punto en la parte redondita, que sería el centro, llego a la esquina y también hago otro punto adicional, es decir que la esquina va a tener 2 medios puntos. De ahí continuamos con 1, 2, 1, 2 hasta que llegamos acá al final. Termino con 1 y luego cargo con lazada, tejo medio punto alto, una cadenita y busco la costillita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Y ahí está terminado nuestro tapete, nuestro pie de árbol. Solamente voy a recortar y rematamos. Luego ese hilo obviamente lo tengo que perder con un crochet más delgadito. Qué lindo que ha quedado mi tapete, pero acá yo no tengo mucho espacio para que ustedes vean cómo quedó. Así que dentro de poco voy a enseñarles para que ustedes miren y vean lo lindo que queda, y ustedes también pueden hacer para su arbolito. Ahí está terminado mi pie de árbol. Pero antes voy a ponerle unas 2 tiritas aquí para que no se abra al momento de poner bajo el árbol. Ya les voy a indicar cómo. Miren, amigas, yo he puesto unos cordoncitos saltándome 2 espacios, ¿sí? Para poder amarrar en vez de poner botones. Si desean le pueden poner botones, ya es cuestión de gustos. Voy a preparar el hilo y les voy a hacer el de aquí. Me voy a ir al medio de los 2 puntos, paso el hilo y tejo 30 cadenas. Y luego vamos a hacer cordoncito, ¿sí? Tejiendo punto deslizado sobre cada cadena, tal como les enseñé en un video anterior, cómo hacer cordones, ¿sí? Hasta que lleguemos acá, punto deslizado sobre cada cadena. Ya tejí puntos deslizados sobre las cadenitas haciendo un cordón. Ahora lo único que hago es
ahí mismo donde empecé, cerrar con punto deslizado y listo. Ahí. Obviamente el cordón lo hice con un crochet más delgado, de número 3.5. Voy a amarrar ahí esos hilitos y listo. Ahora los pierdo por acá atrás. Y eso es todo. Hemos terminado nuestro pie de árbol. Ya les voy a mostrar abierto cómo queda, ¿sí? Ya puesto en el arbolito. Queda precioso. Ahí está. Ustedes le pueden hacer en el color que gusten. Yo le hice en estos colores porque es la decoración de mi hijo y su esposita. Ellos tienen así su arbolito y pues yo solamente les complazco. Ahí está, amigas. Ya vamos a ver dentro de unos minutos cómo queda. Ahí está, amigas, ¿qué les parece? Ya en el piso, estoy ahorita en el departamento de mi nuera y de mi hijo, entregándoles su pie de árbol y ellos están súper contentos. Ya les voy a mostrar la foto para que vean ustedes cómo queda. Ya les dejo para que hagan ustedes en su casita su pie de árbol y con el color que les guste, amigas. Miren, mis hijos están emocionados y yo también. Me encantó, la verdad, un modelo súper sencillo y fácil de hacer. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que quedó precioso? A mí, en lo personal, esa combinación de color me encantó, porque ellos decoraron su Navidad de una forma diferente, o sea, más que todos los colores. Ellos eligieron un verde esmeralda, eligieron un color beige e hicieron la mezcla de color con plateado. Entonces yo quise darles la sorpresa y tejerles algo muy bonito, porque anteriormente les había hecho también los duendecitos. En el primer video que yo les hice, yo había tomado hilo rojo y verde, pero para ellos les hice del mismo color de este pie de árbol. Entonces ellos querían una decoración diferente y les quedó muy lindo. Así que espero que ustedes también lo hagan en casa con los colores que ustedes deseen, con los que combinen con la decoración que ustedes hayan elegido, amigas. Yo les dejo la idea y en ustedes está hacer a su gusto. Si les gustó el video, obviamente denle dedito arriba, amigas, y síganme motivando, porque esto me ayuda a seguir adelante con ustedes y a seguir compartiendo más cosas que a ustedes les va a gustar, amigas, ¿sí? Y no solamente, como les dije ayer, para esta Navidad, sino para la que ustedes deseen, porque los videos quedan ahí en YouTube y ustedes pueden aprender cuando gusten, ¿sí? Suscríbanse, pero no se olviden de activar la campanita para que sean notificadas de mis próximos videos, de las próximas cositas que tengo para ustedes. Dios mediante, también estoy preparando ya algunas cositas que tengo por ahí para el año nuevo, porque en este tiempo me han hecho bastante pedido de ciertos trajecitos que no tienen nada que ver con la Navidad, pero que quiero compartir con ustedes también, y aproveché para hacer de una vez el tutorial. Entonces no se desconecten, nos vemos mañana.